que dice, cuando hubo un terremoto en la tierra y las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Eso eran los sepulcros que se hallaban en la ladera del Monte de los Olivos, donde estaban enterrados todos los profetas. Se abrieron los sepulcros y dice que cuando él resucitó, muchos resucitaron y se les aparecieron a un gran número de personas en las calles de Jerusalén. Después de resucitar él en el sábado, justo al ponerse el sol, cuando el sacerdote había de cruzar el puente sobre el valle Cedrón, al lado del Monte de los Olivos, a fin de recoger los primeros frutos de la cebada de la tierra, fue cuando el Señor resucitó y se levantó del sepulcro durante la cosecha de los primeros frutos, junto con otros santos. Aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén, debido a que la cosecha de los primeros frutos debía realizarse en público. La cosecha se procesaba durante la noche y a la mañana siguiente salía el sumo sacerdote, después de haber estado recluido 3 días y 3 noches en el monte Moriah. Había llegado el primer día de la semana y después de su mikvah de esa semana, el sumo sacerdote tomaba los bikurim, o la ofrenda de los primeros frutos de 10 homer de cebada, y los llevaba al lugar sagrado y la mesía ante el trono de Dios. Fue por eso que el Mesías dijo, no me toques, aún no he ascendido, debido a que cogió en sus brazos a aquellos que resucitaron cuando él resucitó, y los llevó ante el trono de su Padre de los cielos, para a continuación presentarlos como la ofrenda de los primeros frutos. Dijo, Padre, te veré en unos días. Hizo la ofrenda mecida, y salió de regreso en el camino a Maús esa tarde para interceptar a 2 de sus discípulos que tenían el corazón destrozado, pensando que todo se había acabado. Todo cuanto tienen que hacer es eliminar la adoración al dios pagano del sol y la adoración de Ishtar, Astaroth, la diosa de la fertilidad. Si nos olvidamos de eso, la palabra de Dios encaja con una maravillosa precisión. Son las fiestas del Señor las que se cumplen, no cualquier otro festival del dios sol pagano, de modo que aquí tenemos los 3 días y las 3 noches desde el miércoles al ponerse el sol, de modo que el miércoles por la noche, el jueves por la noche, el viernes por la noche, así como todo el día del jueves, del viernes y del sábado, para resucitar el tercer día, que es el día del Shabbat, lo cual hace que el Mesías resucita a tiempo, porque él tiene las llaves de la muerte y del infierno para abrir las puertas del sepulcro. Él abre el sepulcro para esos santos que son los primeros frutos. Los cosecha al aparecer estos públicamente ante muchos a la mañana siguiente, pudiendo representar su papel como sumo sacerdote. Se lleva a esos santos consigo y luego los presenta en el cielo como los bikurim, o la ofrenda de los primeros frutos, y puede estar de nuevo de regreso en la tierra esta tarde misma, haciendo que todos los detalles encajen con una enorme precisión. Pero a fin de poder entender lo que está a punto de suceder, tengo que llevarles de regreso para que echen un vistazo a lo que vio Juan. La tierra tembló y las rocas se rompieron. El Mesías inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Y cuando el soldado romano fue y le atravesó el costado, haciendo una incisión en él, Juan dijo, yo doy testimonio, yo he visto esto, mi testimonio, lo que he declarado es verdad. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Por qué hizo un alto en toda la narración del libro de Juan por primera vez en 19 capítulos para decir esto? ¿Qué fue lo que vio y qué resultó tan profundo? Hemos visto cómo Hollywood nos ha ofrecido muchos relatos e historias mostrando la crucifixión, y hemos visto por Cecil B. DeMille donde fue atravesado el costado de Yahshua y de él salió la sangre y el agua cayendo al suelo. Según la Torá, si un animal, un cordero o una cabra tiene alguna mancha, es inaceptable como sacrificio. Si está ciego, si tiene una oreja magullada, si está lisiada, si está coja, si ese animal tiene algún defecto, entonces se puede comer, se puede usar como alimento, pero cuando se ha derramado la sangre del cordero y se puede recoger en un cuenco, nunca, jamás, nunca podrá usted ofrecerla sobre el altar de bronce del sacrificio, ni sobre el arca del pacto o del altar dorado del sacrificio. Es preciso coger la sangre y derramarla al suelo para que el hombre la pisotee, pues nunca jamás puede usarse para colocarla sobre ninguno de sus altares. Es una abominación al Señor. La Torá especifica que si ese animal tiene el menor defecto, no se puede nunca colocar su sangre sobre el altar de bronce, ni sobre el altar dorado del sacrificio, ni sobre el altar más sagrado, el arca del pacto.
a pesar de lo cual hemos visto cómo Hollywood presenta ese concepto ante nuestros propios ojos. El Mesías dijo, erráis porque no conocéis la Torá. Porque si conociésemos la Torá, sabríamos que si Jesús, si Yahshua es el Mesías, si es su sangre la que paga por nuestro pecado y que Él es el plan de sacrificio de Dios, sabríamos que su sangre no podría ser derramada en tierra, que este es testimonio de que Él es un sacrificio imperfecto, puesto que la sangre derramada en tierra significa que el sacrificio no es aceptable. Pero nosotros ni siquiera nos detuvimos a pensar jamás en ello. Hemos escuchado cuentos de hadas religiosos toda la vida y hemos sido ignorantes respecto a la Torah de Dios. Es ahí donde hemos errado durante toda nuestra vida, permitiendo que otros nos contasen cuentos de hadas pensando que sencillamente por ser profesionales pagados sabían de qué estaban hablando. ¿Qué vio Juan? ¿Qué fue lo que vio cuando hubo un terremoto en la tierra y las rocas se partieron? Esto es lo que vio. Toda esa región fue excavada aquí. La hendidura del terremoto comienza bien arriba y luego desciende y hace que se abra literalmente uno de los agujeros de la cruz. Cuando estaban excavando esa parte y quitando los escombros de los huecos del agujero de la cruz y de la hendidura causada por el terremoto, el arqueólogo cogió unos alicates y cortó la punta de una cinta de medir de 25 pies. Colocó la cinta de medir a lo largo de la hendidura del terremoto y se detuvo a los 20 pies. Intentó varias veces que llegase más lejos, pero se detuvo siempre a los 20 pies, a pesar de lo cual pasaron años antes de que se entendiese la imagen de dónde acababa la hendidura del terremoto. Pero esa hendidura en la tierra se abrió cuando el Señor exclamó, consumado es. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue entonces cuando se abrió la tierra. Luego el soldado romano vino y le clavó la espada en su costado. ¿Qué cosa vio Juan? E hizo que detuviese su narración por completo. Vio aquella espada atravesar el costado y desde su costado brotó sangre y agua. La sangre cayó directa en aquella hendidura del terremoto de 20 pies de largo. Justo debajo del agujero de la cruz había un enorme sarcófago de piedra que Salomón había colocado ahí 1000 años antes. El terremoto había hecho que se partiese la parte superior de esa cubierta de piedra, moviéndola hacia el lado. Esa es la misma cubierta de piedra sobre la que Jeremías colocó 500 años antes el arca del pacto. Es ahí donde la sangre del Mesías que caía de su costado cayó directamente por la hendidura causada por el terremoto a través de 20 pies del lecho de roca, yendo a parar sobre la punta oeste del arca del pacto. Fue entonces cuando la sangre del Mesías, el Cordero de Pascua de Dios, ungió el lugar más sagrado. Su sangre fue derramada sobre el altar que Dios le había preparado. Dios había labrado un altar del hecho de piedra. Fue Él quien hizo que su hijo quedase atado sobre el lecho del sacrificio, preparando un altar en piedra donde Salomón había ocultado un sarcófago de piedra. Pero 500 años después, Jeremías, por revelación, metió el arca en el sarcófago. Cuando se produjo el terremoto y las rocas y el sarcófago se partieron, la sangre del Mesías descendió por aquella hendidura del terremoto y ungió el lugar más santo. Fue entonces cuando se pagó el precio por usted y por mí. Y este testimonio se encuentra aún en el norte del muro de la ciudad de Jerusalén. Pero Juan no podía contar todos los detalles. Entonces estaba en pie, justo al pie de la cruz, mirando directamente al rostro del Señor, que estaba muerto. Vio cómo salían de su costado la sangre y el agua, pero no podía contar todo lo que había pasado. Pero entonces, casi al final de su vida, Juan, en 1 de Juan capítulo 5, dijo, 3 son los que dan testimonio en la tierra, 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 concuerdan. Esos 3 han dejado constancia en la tierra, no sobre la tierra, sino en la tierra. Es el testimonio que Dios le dio a su Hijo. Hay 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, el testimonio que Dios dio a su Hijo es superior al testimonio de los hombres. Y este es el testimonio que Dios le dio a su Hijo. Este testimonio que puso Dios en la tierra, con la sangre del Mesías sobre ella. Esa imagen sigue estando presente. Ese testimonio está aún allí. Y ese testimonio que Dios le dio a su Hijo es superior a cualquier testimonio que hayamos oído de la boca de los hombres. Este es el testimonio que Dios dio.
y que ha estado reservado por los últimos días. Israel ha sufrido